Los carteles de la droga, los neonazis y los terroristas han encontrado una nueva herramienta para hacer el mal: los videojuegos. En esta edición de Efecto Naim, investigamos cómo los criminales están abusando de esta popular tecnología. Además, el respetado economista Bradford DeLong nos revela por qué no hemos alcanzado la utopía económica que tanto anhelamos. Y lo llevamos a conocer peculiares bares, cafés y restaurantes que ofrecen experiencias escalofriantes. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Como siempre, casi 3.000 millones de personas usan videojuegos para entretenerse. Eso es casi el 38% de la población mundial. Y es que con el pasar de los años, los videojuegos se han hecho cada vez más sofisticados, más complejos y más realistas. Y nos ofrecen experiencias de inmersión y variadas que logran cautivar tanto a niños como a adultos. Pero además, ahora los usuarios también pueden a través de Internet jugar con personas en todas partes del mundo. Se estima que la industria de los videojuegos cierre el año 2022 generando 235 mil millones de dólares. Para poner ese número en contexto, la industria global de la música estará valorada en 88 mil millones de dólares. Es así que empresas como Google, Meta y Apple han anunciado sus intenciones de entrar en el mercado de los videojuegos en grande, con inversiones milmillonarias. Pero los gigantes de la tecnología no son los únicos que están buscando aprovechar el creciente sector de los videojuegos. Desde Estados Unidos hasta los Emiratos Árabes Unidos, bandas de delincuentes, de carteles de la droga, grupos terroristas, están usando los videojuegos para reclutar, influir y a veces radicalizar a los jugadores. En el siguiente reportaje exploramos esta inesperada relación entre los videojuegos y el crimen o hasta el terrorismo. Miren. Desde hace más de una década, en Siria, se desata una sangrienta y complicada guerra civil. En ella participan actores extranjeros como Hezbollah, un partido militante libanés que Estados Unidos ha calificado como grupo terrorista. En 2018, Hezbollah quiso celebrar su presencia militar en Siria con el lanzamiento del videojuego Sagrada Defensa. Cuenta con personajes, armas y escenarios diseñados específicamente para avanzar la narrativa de Hezbollah sobre este conflicto. Este videojuego escribe la historia. Algunos expertos incluso temen que Hezbollah entrene a futuros soldados a través de los videojuegos. Pero no es el único grupo que ha visto en esta tecnología un arma para la radicalización, el reclutamiento y la propaganda. Los supremacistas blancos o aquellos que creen que la gente blanca es superior a las personas de otras razas, más bien han identificado videojuegos ya existentes para fomentar el odio. La ONG Liga Antidifamación realizó una encuesta sobre la comunidad de videojugadores en los Estados Unidos y encontró que un 8% de los adultos mayores de 18 años y un 10% de los jóvenes de entre 13 y 17 años de edad habían sido expuestos a discusiones sobre la supremacía blanca en los llamados videojuegos de multijugador. Galen Lamphere England, cofundador de una organización que investiga estos temas, nos explica cómo ocurre. Online, multiplayer games. Estos juegos de multijugador tienen funciones de chat o de mensajería en línea que le permiten a los diversos usuarios comunicarse. Y es donde principalmente vemos este tipo de actividad. Otros juegos como Roblox o Minecraft, en los que los usuarios pueden diseñar sus propios universos o mundos, también están siendo abusados. We also see misuse. Por ejemplo, jugadores neonazis han creado modelos de campos de concentración en Minecraft. Y es que el contenido que se crea o se comparte en estos videojuegos rara vez es monitoreado por sus desarrolladores o por las autoridades. Por eso, también se han vuelto un medio ideal para que los criminales alcancen a personas vulnerables. En México,
los carteles de la droga están usando los videojuegos para reclutar a niños. Chris Dolby, jefe de redacción de la organización Inside Crime, investigó un caso en Oaxaca que sigue este patrón. 2 niños, yo creo de 12 y 13 años, adolescentes, jugaban videojuegos tarde en la noche, juegos con temas militares, ¿no? Y recibieron mensajes de un perfil desconocido con un nombre ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación, prometiéndolos pues dinero, una vida de aventura, armas, y pues sí, se dejaron seducir por este perfil y sí, se fueron al cartel. Gracias a Dios en este caso fueron encontrados, pero en muchos otros casos no se sabe cuántas personas o cuántos niños han sido reclutados así. Estos jóvenes a menudo terminan realizando tareas peligrosas que los miembros de larga data del cartel prefieren no hacer, como transportar droga o asesinar a un enemigo. Otros actores malignos están incorporando elementos de los videojuegos para viralizar sus atrocidades. Recordemos los 2 tiroteos masivos que ocurrieron en Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2019. El terrorista responsable llevaba puesto un casco con una cámara atada al mismo. Así, grabó sus despiadados actos y los transmitió en vivo por Facebook. Su idea era emular los populares videojuegos con perspectiva de primera persona, en los que los usuarios disparan a blancos u otros personajes. Los tiroteos que se dieron lugar en Halle, Alemania en 2019 y en Buffalo, Estados Unidos en 2022 fueron perpetrados y transmitidos de una manera similar. Y es que los terroristas también están creando sus propios rankings inspirados en los videojuegos. There'll be leaderboards and point systems that we've seen developed. Existen rankings o sistemas de puntuación creados por los terroristas de extrema derecha para intentar clasificar las atrocidades que han sido cometidas. Los elementos de los videojuegos, como los rankings o la perspectiva de primera persona, están relacionados a una diversidad de atributos psicológicos que la gente encuentra adictivos. Y por eso son una manera muy poderosa y efectiva de alcanzar a las audiencias. That's still a very powerful way to try and reach audiences effectively. Esta situación ha suscitado denuncias contra los videojuegos de temas violentos, pero hay poca evidencia de que estos lleven a los usuarios a cometer actos de violencia en la vida real. Suelen haber otros factores que tienen más peso, como el entorno familiar, la salud mental o el fácil acceso a armas. Para expertos como Lanfear England, los videojuegos tienen un gran potencial para fomentar la colaboración, la creatividad y los lazos entre personas de diversos trasfondos. Pero mientras no haya mejores políticas de moderación de contenido y de monitoreo de las plataformas, los criminales y extremistas seguirán abusando de estas características para avanzar sus propias agendas. Es imperativo que las compañías que crean los videojuegos y los gobiernos trabajen en conjunto para regular, controlar, monitorear estos espacios virtuales. Solo así se podrá proteger a los consumidores, especialmente a los niños y a los adolescentes. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a conversar con uno de los economistas más cotizados del mundo. Ya verá de quién hablo, no se vaya. El siglo XX representó un periodo sin precedentes de crecimiento económico y riqueza material para la humanidad. Fue un periodo que transformó el mundo y que trajo consigo grandes promesas y grandes logros. Pero para demasiadas personas, esas promesas y esos logros no se han materializado. Mi invitado de hoy se ha dedicado a entender por qué pasó eso. Su nombre es Bradford DeLong y ha escrito uno de los libros de economía más esperados de este año. Se llama Acercándose lentamente a la utopía, una historia económica del siglo XX. Él comenzó a escribir este libro en el año 1994. Sin embargo, la carrera de DeLong no se limita a este impresionante proyecto de más de 2 décadas. Entre 1993 y 1995, DeLong trabajó junto al entonces secretario de Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, a quien también hemos tenido en este programa, por cierto. El mismo Summers ha enfatizado ser un gran admirador de DeLong.
Desde los años 90, Bradford DeLong ejerce como profesor de la Universidad de Berkeley, en California, y publica un muy leído, muy influyente blog de economía llamado Grasping Reality, o Entendiendo la Realidad. A continuación, Bradford DeLong nos comparte su visión sobre los principales desafíos económicos de hoy, desde la inflación hasta la desigualdad. También nos dice quién es el líder más tonto del mundo. Miren. Bienvenido al programa, profesor DeLong. Es un gusto tenerlo con nosotros. En su libro, Acercándose lentamente a la utopía, usted mantiene que el periodo entre 1870 y el año 2010 representan los años más importantes de la humanidad, ni más ni menos. ¿Qué quiere decir usted con eso? Bueno, antes de 1870 era imposible para la humanidad producir lo suficiente como para que todos pudiesen obtener lo necesario para vivir. Así, la gran mayoría de las sociedades humanas estaban operadas por élites, que para poder satisfacer sus necesidades buscaban maneras de ejercer control o de estafar al resto de la población. Pero después de 1870, nuestras capacidades tecnológicas se duplican con cada generación. Entonces, gobernar ya no solo se trata de conseguir que el dinero y los impuestos fluyan de los campesinos a las élites. Se trata de conseguir que la riqueza siga aumentando y de distribuirla y utilizarla para crear un mundo realmente humano. Creo que ese ha sido el cambio más importante en la historia de la humanidad desde el descubrimiento del fuego. Usted también habla de cómo el promedio de años que las mujeres pasan embarazadas o lactando ha disminuido dramáticamente desde 1870. Pasó de 20 años a tan solo 4 años actualmente. Háblenos de este dato y su importancia. It means that close to half of the human race is Quiere decir que cerca de la mitad de la raza humana estuvo muy involucrada en términos emocionales y biológicos en nuestra reproducción colectiva, pues para que una sociedad agrícola muy pobre pudiese mantener una población productiva, era necesario que al menos 2 hijos de cada familia llegaran a la adultez. Sin embargo, antes de 1870 los niveles de mortalidad infantil eran muy altos. Entonces, eso quería decir que cada madre debía tener alrededor de 9 embarazos para quizá tener 7 partos exitosos, para que posiblemente 3 o 4 hijos llegaran a cumplir los 5 años de edad. Así que entre los embarazos y la lactancia, la mujer típica pasaba 20 años comiendo por 2. Y el problema no era solo la mortalidad infantil. Se cree que antes de 1870, 1 de cada 7 mujeres moría dando a luz en todo el mundo. El cambio de ese panorama a cómo vivimos hoy día es uno extraordinario, que a veces olvidamos y puede que sea lo más importante que haya pasado durante el largo siglo XX. And it may well be the most important thing that has happened across the long 20th century. A pesar de estos avances, aún no hemos alcanzado esa utopía a la que usted hace referencia en el título de su libro. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué salió mal? Back in 1870 or so, Para 1870, las personas que creían que era posible alcanzar una utopía pensaban que una vez se resolviera el problema de producir lo suficiente, sería fácil resolver los problemas de la distribución y la utilización. Es decir, creían que sería más fácil conseguir que todas las personas tuvieran acceso a esa riqueza generada, para sentirse seguros, saludables y felices. Pero eso ha resultado ser muy difícil para los humanos como especie. turned out to be very, very hard for us as a species. La lucha contra la desigualdad es un aspecto central de su análisis. Si alguien nos está viendo desde Argentina, o México, Tailandia o Malasia, seguramente pensará que la desigualdad en sus países es consecuencia de la corrupción. Quizás incluso en la mayoría de los países la corrupción es el principal causante de la desigualdad y rara vez se menciona en estas conversaciones. ¿Usted qué cree? A kind of ¿Sabes? La idea de un gobierno que pueda proteger la riqueza individual de cada persona frente a los funcionarios del propio gobierno es históricamente un sistema sin precedentes en la historia de la humanidad. Y también diría que se trata de algo transitorio. Casi todo el tiempo son los más ricos en una región los que determinan cuál es la ley. Después de todo, Jared Kushner recibió $2.000 millones de la familia real saudí simplemente por ser el yerno del expresidente estadounidense Donald Trump.
Esos 2.000 millones de dólares salieron de las ganancias del petróleo del Estado saudí, que a su vez ha podido acumular tanta riqueza porque intereses poderosos que no se limitan a los saudíes han impedido la transición hacia energías renovables. Así que la idea de que la corrupción ha sido eliminada, incluso en el mundo desarrollado, es anticuada. Por el contrario, estamos retrocediendo hacia sociedades en las que el control del gobierno representa una mayor fuente de riqueza de lo que fue, por ejemplo, en la Inglaterra de 1800. Than it was back in, say, Britain in the 1800s. Quisiera preguntarle sobre la globalización. Hay quienes mantienen que se está acabando y que se ha vuelto muy difícil que las economías se sigan integrando en estos tiempos de disrupción. ¿Qué opina usted? We already have remarkably. Ya estamos viviendo niveles únicos, extraordinarios y sin precedentes en la historia de la globalización. El hecho de que los gobiernos hayan descifrado cómo convertir la interdependencia económica en un arma llevará a que más gobiernos busquen fuentes de suministros domésticas. Y puede que tengan algo de éxito, pero no se compara con los inmensos beneficios y ganancias que genera una economía globalizada. Por otro lado, está la gran globalización de la cultura. Consideremos el hecho de que tú y yo estamos teniendo esta conversación aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, o que personas en todo el mundo vean los mismos videos de TikTok. Eso demuestra que nos estamos volviendo una sociedad más globalizada en términos de comunicación, información y desinformación. Incluso si la economía mundial se vuelve un poco menos globalizada en términos del comercio de productos. Ahora bien, ¿es esto un declive de la globalización? Diría que no. Más bien es un cambio en la naturaleza de la globalización. No, I would say that's a change in the nature of globalization. También quería preguntarle sobre la inflación. En el hemisferio norte hay toda una generación que no conoce lo que es la inflación. Y esto va a afectar significativamente su estándar de vida, sus ganancias, sus ingresos, todos sus planes. Al mismo tiempo, esa generación también está profundamente decepcionada con la democracia, pero tampoco saben lo que significa vivir sin ella. ¿Está usted de acuerdo con esta descripción que acabo de hacer? With inflation, the government breaks its implicit promise to everybody. Cuando hay inflación, los gobiernos rompen esa promesa implícita que le hacen a los ciudadanos de que podrán usar el mercado para comprar los bienes y servicios que necesitan a los precios que esperan comprarlos. Cuando se rompe esa promesa, las personas piensan que el gobierno es incompetente y que el sistema no está funcionando. Y a lo largo de la historia moderna, eso ha generado un enorme malestar político. Inclusive en contextos en los que los gobiernos genuinamente están haciendo lo mejor que pueden y donde no hay una buena salida. Consideremos la situación actual. En los Estados Unidos hay una gran inflación porque el mandatario ruso Vladimir Putin decidió atacar a Ucrania y eso ha desestabilizado el sector energético y los mercados de granos. Por otro lado, estamos reabriendo la economía después de una pandemia y de una depresión económica. Entonces, actualmente la inflación es inescapable, pero los votantes van a reaccionar diciendo que el gobierno ha incumplido sus promesas. ¿Qué fuerzas políticas, instituciones y partidos tomarán la batuta? No lo sé. Cualquiera que piensa que entiende cuál será el impacto de esta inflación aparenta mucha más confianza en su entendimiento de la historia de lo que cualquiera tiene. Is expressing much more confidence that they understand history than I think anyone does. La periodista Annie Lowrey de The Atlantic ha señalado que usted ha tildado a unas 11 personas muy famosas como los hombres más estúpidos del mundo. Les quiero preguntar, en este momento, ¿quién cree usted que es el hombre más estúpido del mundo? I would really say it has to be Vladimir Putin. Diría que el hombre más estúpido del mundo es Vladimir Putin, quien creyó que 70 millones de ucranianos se consideraban rusos, y quien creyó que Ucrania estaba gobernada por una oligarquía cleptócrata con lazos europeos que iba a poder eliminar de la historia en una semana. Diría que cualquier persona que ha pensado que el nacionalismo no es importante ha estado en lo incorrecto por más de 100 años. Vladimir Putin es el más reciente en equivocarse. Y quizá la persona que tiene menos excusas para haberlo hecho. And that Vladimir Putin is the latest of those and the one who has perhaps the least excuse. El profesor Bradford DeLong es autor del libro Acercándose lentamente a la utopía, una historia económica del siglo XX. Gracias por acompañarnos. Thank you very much. No se vaya, después de la pausa comercial los llevo a conocer restaurantes y bares con temáticas muy sorprendentes, algunas de ellas escalofriantes. Ya verá de qué se trata. En todo el mundo han aparecido restaurantes, cafés y bares que ofrecen experiencias únicas. En la isla de las Maldivas, por ejemplo, hay un restaurante construido casi 6 metros debajo del agua en el que los comensales pueden cenar dentro de una estructura inmersa mientras criaturas marinas nadan a su alrededor.
Y quienes prefieren vistas únicas de la Ciudad del Amor pueden visitar el bar de champaña ubicado en la icónica Torre Eiffel en París, Francia. Pero existen otros establecimientos que ofrecen experiencias espeluznantes. Miren. En Alcatraz, los clientes pueden disfrutar de su bebida favorita tras las rejas, pues este bar, ubicado en Londres, está inspirado en Alcatraz, esa infame prisión de máxima seguridad que operó entre 1934 y 1963 en los Estados Unidos. Los meseros van vestidos de guardias y los clientes llevan uniformes de prisioneros color naranja. Sí, es una buena experiencia. Es muy intimidante y asusta un poco, pero se pasa un buen rato. En el bar Roots de Croacia, los clientes pueden ordenar un Pfizer, un AstraZeneca o un Sputnik. Son controversiales tragos inspirados en las vacunas contra la COVID-19. El vodka, por ejemplo, es la base del cóctel que lleva el nombre de la vacuna rusa Sputnik 5. Las bebidas también van acompañadas de una jeringa y de lo que parece ser un certificado de inoculación. Esperemos que los que optan por esta experiencia también se hayan vacunado contra el coronavirus. Para aquellos que mueren por tomar un café, está en Tailandia Kid Mae, un café temático dedicado a crear conciencia sobre la muerte. En el menú hay bebidas con nombres como Último Día o Te queda un mes. Y la pieza central de la experiencia es un ataúd donde los clientes pueden acostarse para obtener un descuento en la compra de su bebida. Y el restaurante Shadows en Arabia Saudita atrae a los amantes del terror con estómago fuerte. Entre los comensales se pasean miembros del personal disfrazados de monstruos tenebrosos, y los meseros sirven platos adornados con cerebros y calaveras falsas. Pero no todo es tan espeluznante. Al final de la noche, a los empleados les gusta bailar reggaetón. ¿Conoce usted algún otro restaurante o bar cuya temática lo ponga a temblar? Cuéntenos a través de la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.